¿Qué tal? Buenos días con todos. Tenemos ahora en Mateo, porque ya habíamos visto nosotros la genealogía y el nacimiento de Jesús. Ahora tenemos la visita en Mateo 2 de los sabios del Oriente. Y está escrito de esta forma en el libro de Mateo. Y cuando está escrito, pues tenemos que leerlo tal cual está. Y esta parte pues empieza cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes. Llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Que así hemos visto en el oriente y vinimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y habiendo sido convocado a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esto es interesantísimo, el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así fue escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se cercioró el tiempo exacto que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y su estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre un niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron a un niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación de sueños, no volvieron a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. La palabra de Dios siempre es extraordinaria. Fíjense que se cumple la profecía. Tiene que nacer en Belén, de acuerdo con Miqueas 5.2. Tiene que ser llamado a salir de Egipto en Oseas 11.1. Tiene que haber un gran llanto en Ramá, como se predijo en Jeremías 31.15, y tenía que ser llamado Nazareno, según el profeta Isaías 11.1. Estas cosas siempre son extraordinarias porque se cumplieron, se predijeron antes de que sucedieran. Y por eso resulta asombrosa la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sorprende porque transforma nuestros corazones, transforma de incrédulos, de pecadores, en ir a camino de santidad, en injustos a ser justos, de ser malvados a ser buenos, de ser violentos a ser pacíficos, de ser creídos o soberbios a ser humildes y mansos. Esa es la palabra de Dios que nos transforma. Por eso empieza diciendo que cuando nació Jesús, llegaron del oriente unos sabios del oriente. Y este relato histórico es la llegada de lo que llaman los magos sabios, pero no como mago, como hechicero, no considerado mago como un brujo, no de ellos, sino un mago considerado como un sabio,
un hombre dotado de estudios, que de alguna forma Dios le dio tal sabiduría para que estos expertos en astronomía busquen a Dios. No necesariamente Dios ha puesto las cosas exclusivamente en el pueblo de Israel, porque si no sacaríamos del contexto a Enoc, que lo menciona la Biblia, sacaríamos del contexto a Job, que están dentro del libro de la Biblia y no han tenido orígenes hebreos, arameos o israelitas. Pero el texto dice que unos magos o sabios del oriente llegaron a Jerusalén. Y la primera pregunta que surge en nuestra mente es: ¿y de dónde sacaron 3? De acuerdo, fíjate. Nuestra cultura actual a nivel mundial dice que son 3 reyes magos. ¿Sí? Pero estas personas, y todos hemos aprendido de alguien que dijo que eran 3 reyes magos. Es más, tradicionalmente en Navidad, cuando hacen los nacimientos, se ponen 3. Pero ¿por qué hay que acotar esto? Porque estamos aprendiendo a nivel cultural, social, más no de la Biblia. Por eso hay que acotarlo, por eso hay que recalcarlo, por eso hay que ponerlo en amarillo. No estamos aprendiendo de la Biblia. A todos nos preguntan: ¿cuántos son los reyes magos que visitaron a Jesucristo? Y todos decimos 3. Pero sí decimos que son 3. Estamos observando, en primer lugar, que la narración en ningún momento afirma que eran 3 magos, sino dice que unos magos, ¿de acuerdo? Llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, unos, no sabemos cuántos, es unos. ¿De acuerdo? Y tampoco, si esos 3 reyes llegan a ver a Herodes, no creo por sentido común que 3 reyesitos, pues, lo hubiesen hecho titubear a un poderoso rey que era Herodes. Yo creo que un mayor número sí, pero 3. Yo creo que un mayor número sí, pero 3 no creo que hayan alterado a un rey. 3 es un número insignificante. Traigo 3 arqueros, un flechazo a cada uno muerto. No es para mí un número digno de combate si yo fuera un rey. Tendrían que ser muchos más para que me asusten, para que me amedrenten, para tener temor. Pero, vuelvo a decir, estos hombres eran sabios, expertos en astronomía. No eran personas cualquiera, no eran personas sin esfuerzo, no eran personas sin estudio. En el versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La palabra de Dios. El rey de los judíos. Le preguntan a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Es extraordinario, porque esta es una verdad única. Y lo supieron otros sabios. Oye, pero esos sabios no leían la Biblia. Yo creo que sí. Creo que sí leyeron los libros de la Biblia. Es opinión muy personal, muy humana. ¿Lo leyeron? Porque si eran hombres sabios, un hombre sabio lee, es docto, es instruido, busca una información, se informa, no hace algo a la ligera. No me voy a poner a meditar, y ahora sí hice 3 días de ayuno, vino eso. No, porque la Biblia no se sustenta en el ayuno para ganar nosotros conocimiento. Pues Dios dijo bien claro:
a Josué, le dijo: si mi palabra de día y de noche, y no te apartaras ni a la izquierda ni a la derecha, yo estaré contigo. Así que esfuérzate y sé valiente. Y esa es la frase que hemos aprendido nosotros. Y también un proverbio dice: si tú apartaras tu oído de escuchar la palabra de Dios, tu oración será inmunda para mí. Así que Dios nos está mandando a leer la Biblia, más que a ver visiones, más que decir yo tengo contactos espirituales. Nos está mandando a escuchar y leer la Biblia y a cumplir la Biblia. La palabra de Dios está escrita. ¿Hasta cuándo dejáis de fantasear y turbar a las personas y hacer daño? ¿Quieres edificar a alguien? Léele la Biblia. Que lea la Biblia. ¿Quieres construir algo? ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que Dios transforme tu Biblia? No es suficiente la oración. ¿Quieres construir algo? ¿Quieres que Dios cambie tu vida? ¿Quieres que Dios transforme tu Biblia? No es suficiente la oración, no es suficiente el ayuno, no es suficiente la meditación. Tienes que leer y nutrirte la palabra de Dios. Por algo dice la palabra de Dios: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Así que dejas de inventar fantasías y, como dice en alguna parte Pablo, hablar fábulas de viejas. Los sabios asociaron a esta estrella con el rey y algo les dio entendimiento. Por eso está escrita en la profecía de Balaam, en número 24:17. Lo veo, pero ahora, no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro levantará a Israel, que aplastará la frente de Moab y los hijos de Set. Esto está escrito hace tiempo, hace muchos años atrás. Está claro, la profecía dice que la estrella ¿de dónde va a salir? De Jacob. De Jacob es Israel, es decir, la nación de Israel. No va a salir de otro país. Del único país es Israel, de Jacob. Y dice que de ahí se va a levantar su cetro, un cetro. Por eso ellos hablan con sabiduría y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y fíjense que no dice: ¿dónde está nuestro rey? Tenemos que leer la palabra de Dios con paciencia, pues está diciendo no mi rey, sino dice claramente dónde está el rey de los judíos. Tiene que ser adoptivo, insertado como judío. No hay otro país, no hay otra nación. Dejemos que la palabra de Dios nos guíe. Por eso en el versículo 3, ¿qué dice? Al oír esto, el rey se turbó, se asustó. Imaginemos este convenio. El rey Herodes Grande con su ejército era un hombre supersticioso y que no reconocía ni buscaba al Cristo. Le interesaba solamente su poder. ¿Ve? Por eso, señores, les exhorto, les suplico ampliar los conocimientos de Herodes buscando en la Biblia para saber hasta dónde llegaba la maldad y perversión de aquella familia, como lo es hoy día, hasta dónde llega la maldad y la perversión de las familias que no quieren estudiar la Biblia, que no quieren de acuerdo vivir su vida cada día de acuerdo y conforme a las Escrituras, sino a sus propios pensamientos. Herodes el Grande, haciendo honor a su nombre, era grande, pero en maldad. Era malvado y pervertido. Provenía de Idumea, que era un nombre griego del Edom, y había comprado su posición política del gobierno romano.
nunca había pertenecido a Israel y estaba realmente ansioso por localizar a este rey. Israel estaba realmente ansioso por localizar a este rey. No era judío. Por eso no tenía legado en la genealogía sacerdotal. Por eso mandó a quemar todos los escritos de genealogía, porque él sabía que no la tenía, que nunca había pertenecido al pueblo de Israel, que lo había adquirido falsamente para solamente ocupar una posición política. Pero ¿por qué entonces llega a ser rey? Porque los judíos rechazaron que Dios sea su rey y pidieron un hombre de carne y hueso. Por eso viene el rey Saúl. Por eso viene el rey Saúl. En cierto momento, y Dios pasa a un tercero, segundo, cuarto lugar. Primero su esposa, sus hijos, y luego vamos a ver si Dios pues lo advierte. Qué gran pecado cometemos todos, poniendo primero a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia antes que a Dios. Pecado que confieso, algún tiempo cometí, y vaya que me costó 4 años volver a Dios, que Dios me perdone. No es fácil, cometemos errores, sí, todos, al igual que David, al igual que Pedro, pero hay que aferrarse con uñas y dientes a Dios para que nos vuelva a sanar el espíritu por tan grande ofensa. 4 y 6, versículos 4 y 6 dice: y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y escribas, bueno, le respondieron que nacía en Belén, porque así estaba escrito por el profeta. Nací en Belén, porque así estaba escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Ven? Este es lo que dice la Escritura. No podemos cambiarla. La Escritura no podemos cambiarlo, porque yo tuve una visión y me dijo que no fue en Belén, que fue en otro sitio. Yo no puedo cambiar la Escritura. Dice, no, porque he tenido un encuentro con Dios y ¿sabes qué? Y ahora Dios me ha dicho que no es así, sino que es asá. No mientan, no cometan herejías, no sean apóstatas de la palabra de Dios, porque lo que está escrito, escrito está. Y estas misiones que se investigan, pues, en las Sagradas Escrituras, ¿dónde había de nacer? Porque Dios ha dado su palabra y su palabra es infalible. En su palabra no hay mentira, en su palabra no hay oscuridad, en su palabra solamente hay verdad y luz que nos alumbra nuestra mente, nuestro espíritu, nuestros sentimientos para vivir en santidad y justicia. Por eso ellos lo buscan y fueron y conocieron el pasaje bíblico de Miqueas y ahí lo citaron. Pero el problema de estos hombres era, como muchos pastores que hay en Biblia, como muchos hombres que leen la Biblia, que son full conocimientos académicos para sacerdotes y escribas, pero no eran significativos en su ser, no tenían esa relación con Dios que se requiere a ese nivel espiritual, porque Dios es espíritu. Y conocían. Y llegaron, y conocían, y llegaron a saber dónde debía de nacer el rey de los judíos, en Belén. Belén, pues, es donde nace nuestro Salvador, el Cristo. Todo honor y toda gloria a Él. Entonces, en el versículo 7, Herodes llama en secreto a sus sabios y se cercioró del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. ¿Ve cómo es importante la sabiduría? No dice yo consulté a tal persona.
a los sabios, a los expertos, a los estudiosos. Y Dios dice en la Biblia, mi pueblo falla por falta de ciencia, porque ya no queremos dedicarnos tiempo a estudiar. Queremos buscar gente que según ellos busca y encuentra a Dios, cuando la Biblia dice que Él lo buscó, que Él miró desde los cielos y justo no hay ni uno, que todos nos hemos volteado, todos, nos incluye a nosotros, a los que predicamos la palabra. Porque si no es por la ayuda de Él, con su Santo Espíritu, jamás buscaríamos a Dios. Y si no somos guiados por Dios, jamás haríamos la palabra, jamás. Gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tiene misericordia y nos lleva a cada uno de nosotros por sus caminos. Y entonces en el versículo 8 dice, y enviándolos a Belén, dijo, id y buscad con diligencia al niño, cuando lo encontréis, avisadme que yo también vaya a tu lado. Sabemos que no, sabemos que así no sucedió, y que este hombre era vil y malvado, y cualquier intención que tenía era malvada y perversa para con el Creador, pues su intención profunda, que más adelante, en líneas adelante dice, era matar y asesinar al Hijo de Dios. Fíjense, un hombre de carne y hueso, que tal vez moriría llena de gusano, se atrevió a querer matar al Creador, al dueño de la vida, a quien le dio vida. Quería asesinar a quien le dio vida. Ay, Dios. Que sin la misericordia de Dios, Herodes ni ninguno de nosotros existiría en este momento. 9 y 10. Y ellos habiendo oído al rey, se fueron. Llegaron hasta donde estuvo, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Se regocijaron de sobremanera. Dios mío, ¿cómo es posible esto? Personas estudiosas, sabios estudiosos, se regocijan más que nosotros, los que congregamos, los que asistimos, los que leemos tu palabra, los que meditamos tu palabra día y noche, y no llegamos a regocijarnos tanto. ¿Cómo es posible esto? Es un golpe a nuestra fe, es un golpe a nuestra falta de diligencia de creer en el Creador y esforzarnos en el Creador y esforzarnos por tan noble misión de salvar nuestra vida. De tan noble misión, dedicarnos a cuidarnos nosotros mismos, por amor y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, se trata de entender algo que resulta complicado, con explicaciones humanas. Mateo da a entender que se trataba de una estrella extraordinaria, en realidad una estrella sobrenatural. ¿Cómo entender esa estrella? Fue un hecho milagroso. No necesitamos encontrar una explicación, simplemente creerla, porque esa estrella fue la que descubrieron estos astrónomos, que estuvieron, no sé, 10, 20, 30, 40. La siguieron, supieron el movimiento de este cuerpo celeste en el firmamento y lo dedujeron mediante sus estudios, que esto era algo extraordinario, que estaba fuera, esa estrella, fuera de todo el contexto de movimiento físico, de todas las leyes termonucleares y físicas que rigen el universo, y que algo pasaba y algo operaba diferente en esa estrella, y que esa estrella iba a dar acontecimiento a algo extraordinario y sobrenatural, porque no se entiende como una estrella que está
a millones de kilómetros de la Tierra, de años luz, guíe a estos años. Que la gloria de Dios sea para estos hombres. Benditos aquellos hombres que Dios los guió. Benditos aquellos hombres que Dios los guió. Tal vez fueron miles de sabios. Tal vez fueron miles de estudiosos que también entendieron que la creación humana no es producto de la casualidad, o como habla este soberbio y creído Darwin y todos aquellos hombres faltos de entendimiento, peores que las bestias que sirven a Darwin. ¿De dónde sois tan malagradecidos con el creador de la vida, señores académicos, que creen que venimos de la evolución? ¿Acaso jamás han llorado porque un familiar se perdió? ¿Qué pasó con ese ser humano que muere? ¿Dejó de evolucionar? ¿Acaso la vida solamente está compuesta de un cuerpo, de ver, oír? ¿Y de dónde vienen esos pensamientos? ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿Cómo seremos juzgados a nuestro tiempo por la obra de nuestras manos? Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos haga entender en razón que Él es nuestro Creador, que Él nos lleva por caminos de vida, que Él tiene misericordia de nosotros. Y terminamos casi con el versículo 11. Y el versículo 11 dice: y al entrar vieron a María su madre, y postrándose lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Es extraordinario de tan lejos ir solo a adorar. A ti te debemos toda nuestra vida. Para ti te hemos traído lo que tanto esfuerzo hemos juntado: oro, incienso y mirra. No importa si hemos viajado 3 años, 4 años, corriendo en vida. No importa si hemos caminado 5 o 7 años, poniendo en riesgo nuestra vida. Pero tú nos has guiado y te hemos encontrado. Te hemos encontrado. Por eso este texto bíblico nos corrige totalmente de lo que es la Navidad. Es diferente a lo que los hombres han creado a lo largo de los años de una falsa Navidad. Observen, ellos vinieron al niño con María y se postraron y le adoraron. ¿Vieron? Si hubo un momento en que adoraron a la Virgen María, no estoy seguro, fue en ese momento, cuando dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Esto es extraordinario. Miren, en el profeta Isaías, en su libro, el capítulo 60, versículo 6, dice: una multitud de camellos te cubrirá, camellos jóvenes de Medián y de Fa, y todos ellos vendrán de Sabá, traerán oro e incienso, y traerán buenas nuevas de las alabanzas del Señor. Mira cómo dice: una multitud de camellos. Es decir, que los sabios no eran 1, ni 2, ni 3, eran una multitud. Y para ser una multitud, bajo mi propio y pobre entendimiento, yo diría, la Biblia nos vuelve a corregir. Nos vuelve a corregir, porque mirad que nadie os engañe. Y la Biblia, según esta visita que tiene Jesús de los sabios del Oriente, es diferente a lo que está escrito o lo que es nuestra conducta en las Navidades. Lo que está escrito en la Biblia es diferente de lo que estamos haciendo en cada celebración navideña.
Los invito a leer la Biblia, los invito a corregir su conducta, los invito a ser partícipes de la vida que nos ha manifestado el Señor Jesucristo a través de sus palabras en su Santo Evangelio. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y roguemos al Señor para que día a día ponga fuerzas en nuestros pies, en nuestra mente, en nuestra inteligencia, en nuestro sentir, que tengamos dominio propio y seamos santos y justos, que Él nos ayude a tener dominio propio y fuerzas para vivir cada día según la voluntad de Él y no haciendo nuestra voluntad. Que lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor